¿Cómo están? Buenos días, terrícolas. Bienvenidos al programa de hoy, lunes 16 de diciembre. Se acerca la Navidad y se acerca también el fin de este 2024. Esta edición de Buenos días, terrícolas no es en vivo, pero hemos querido igual estar con ustedes para acompañarlos esta mañana y comentar algunas de las noticias de este fin de semana. Vamos a empezar hablando de la popularidad de la presidenta de la República, Dina Boluarte, porque este domingo la encuestadora Datum ha publicado una nueva encuesta de opinión pública con la popularidad y la aprobación y desaprobación de distintos sectores políticos, entre ellos evidentemente la presidenta Dina Boluarte, que se mantiene en ese 3% de hace un mes. Pero vamos a recordar, antes de repasar otras cifras de esta encuesta de opinión pública, qué fue lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, cuando le preguntaron por esta bajísima popularidad que tiene Dina Boluarte. Encuesta de Datum, la aprobación de la presidenta Dina Boluarte ha bajado hasta 3%. Hay una crisis evidente en la aprobación de la población. Y el suyo Mire usted, 6%, ministro. y el mío al 6%. Sí. Mire usted, ¿qué le puedo decir? La encuesta, ¿usted ha visto la fecha de aplicación de la encuesta? Sí. Ha sido antes de APEC. Entonces, esperemos la encuesta después de APEC a ver cómo nos va. Pero Bueno, ahí está lo que decía hace un mes el presidente del Consejo de Ministros, era que había que tomar esas encuestas con calma, ¿no? Decía con cierto tono triunfalista que había que esperar los resultados de APEC, que acababa de terminar por esos días, porque estaban segurísimos de que APEC, en su mundo maravilloso de fantasía, había sido un éxito total, arrollador, ¿no? Y que iba a elevar por la estratosfera la popularidad de la presidenta Dina Boluarte. Parece que el señor Adriancén no se enteró que en verdad esos días de APEC, los peruanos y particularmente los limeños, la pasamos re mal, porque además de tener a los chicos una semana completa en la casa, los que tienen hijos, y en algunos casos en condiciones bien complicadas porque ni siquiera podían asistir a las clases virtuales, el tráfico fue una porquería. Y la verdad, no me extraña que ese 3% me extraña muchísimo más bien que ese 3% no sea menor. La verdad es que está muy cerca del margen de error, porque sigue siendo más o menos 2.8%. La verdad es que es increíble, pero lo más irónico, ¿no?, es que en el momento que le hacen la pregunta al premier Adriancén sobre esta encuesta de popularidad, él tenía 6% de aprobación. ¿Cuánto tiene ahora el presidente del Consejo de Ministros? Pues tiene 5%. En un ratito más vamos a ver las cifras. Vamos a empezar precisamente revisando la popularidad de la presidenta Dina Boluarte. Tenemos la gráfica en pantalla, precisamente la fuente es el diario El Comercio y la encuesta es de Datum. Y ahí estamos viendo la evaluación de la popularidad de la presidenta de la República y vemos que empezó en diciembre del 2022 con algo más de 15%, 16% era la cifra de ese entonces, y desde entonces la popularidad de Boluarte se ha ido a pique. De hecho, ya este 3% que lo registró en el mes de octubre, o en el mes de noviembre, mejor dicho, era ya casi, como decíamos, medio en serio, medio en broma, un margen de error, ¿no? O sea, si revisamos la ficha técnica es más o menos 2.8%. Técnicamente esa señora no debería tener más de 0.2% de popularidad, ¿no? Pero bueno, así están las cosas. Vamos a revisar vamos a revisar más detalles de la popularidad de la presidenta Boluarte. Por ejemplo, en nivel socioeconómico, en el AB tiene 3%. ¿No? En el AB, que era más o menos la que la soportaba en un primer momento y donde tenía más aprobación, era 3%. En el C tiene 3%, en el D 2% y en el E sube un poquito, tiene 4%. ¿No? En Lima y Callao, ¿no?, tiene 3% de aprobación, en el norte igual 3%. El centro es durísimo con Dina Boluarte porque tiene 1%. O sea, eso sí está por debajísimo del margen de error. La verdad es que la señora no existe, es un conjunto vacío en el centro del país, y lo mismo ocurre en el sur, donde llega a 2% de popularidad. El oriente del Perú es un poco más benévolo con Dina Boluarte y le da un 6%. Comparte la popularidad de su ministro el mes pasado, de su presidente del Consejo de Ministros el mes pasado. Vamos a continuar leyendo y dice: ¿cuáles de las siguientes frases describen mejor lo que siente al pensar en la gestión de Dina Boluarte? Y esto sí es interesante. Me decepciona cómo está manejando el país, 33%. Me enfurece su indiferencia hacia los problemas reales de la gente, 20%.
siento que que su presencia en el poder es una burla para todos, 18%, y siento que cada decisión suya empeora la situación, 17%, y siento una rabia profunda cada vez que la veo o le escucho, 9%. Guille, ¿tú en qué porcentaje estás de esta? Complicado, ¿no? Me decepciona realmente cómo está manejando el país. Y que no se dé cuenta que lo mejor para ella y para el país es que dé un paso al costado, ¿no? Sí, bueno, yo estoy más o menos entre ese 18%, ¿no? Siento que se está burlando de la gente cada día que pasa, ¿no? O sea, dándose ínfulas que no tiene, o sea, y además Sus mintiendo. conceptos de nación son una burla. Sí, sí, y nos miente descaradamente, o sea, nos ve carecojudo, creo, pero bueno, en fin. Vamos a continuar revisando más encuestas de Datum y vamos a ver qué es lo que dice ahora con respecto al... ahí está el ministro de Economía, me parece. Sí, está el ministro de Economía y también está el presidente del Congreso. Vamos a revisar las cifras del ministro de Economía, José Arista. Tiene un 76% de desaprobación. Bueno, los ministros de Economía no tienen que ser necesariamente populares, ¿no? Una vez Luis Miguel Castilla me decía que mientras más impopular era un ministro de Economía, mejor es un ministro de Economía. Y José Arista tiene 76% de desaprobación y 10% de aprobación apenas y un 14% de gente que no sabe, no opina, ¿no? La suerte del presidente del Congreso, que tiene apenas 3 meses en el cargo desde finales de julio de este año, empezó en septiembre con 72% de desaprobación, 10% de aprobación, y en el mes de diciembre tiene 10 puntos porcentuales más de desaprobación, es decir, 82% de aprobación, pero está mejor parado que Dina, tiene 5% de aprobación. Imagínate cómo tienes que estar de mejor parado para que tengas con 5% sentirte más o menos alegre, ¿no? Sí, y bueno, 13% no sabe, no opina. La popularidad de Rafael López Aliaga, mi querido Guille, sí me perturba un poco. No logro entender cómo puede tener 33% de aprobación este señor. Tampoco entiendo. O sea, yo creo que esto se ha hecho antes del puente. Posiblemente. Claro, del 6 al 10 es la... Y toda esta campaña que ha habido el opositor con los TNs, que van a ayudar, porque en realidad no van a ayudar, y es sobre lo que juega en contra, ¿no? Pero también creo que él juega a favor de Porky, que está jugando lo mismo que hacía Castañeda del Ocio, ¿no? Se hacía el muertito, desaparecía, ¿no? Y se iba a hacer campaña, en el caso de Porky se va a hacer campaña al interior del país, ¿no? Y deja a Lima a su suerte. Que no sé para qué va a provincia, ¿no? Porque él es alcalde de Lima, no sé qué le provincia. Sí, bueno, pero ahí está, y está inaugurando además hospitales de la solidaridad. Es una campaña proselitista para el 2016. Qué caviar ese señor, por Dios. Qué caviar, en verdad. Me enerva un poco el caviarismo de ese señor. Vamos a revisar la siguiente cifra, la siguiente tabla, y vamos a ver a quién tenemos en esta tabla. Tenemos la popularidad de el ministrol Santibáñez y del presidente del Consejo de Ministros. Ahí está, precisamente lo que hablábamos de Gustavo Arancel, ¿no? Que le hacían la pregunta. Cuando él hicieron la pregunta en el mes de noviembre tenía 6%. Acá ven que ha bajado un punto, ¿no? Al señor, la verdad es que la PEC no lo ha ayudado en nada, ¿no? Y él, por edad, mira, de 18 a 24 la aprobación 9%, de 25 a 34 5%, mientras la gente más crece, más adulta es, menos lo aprueban, ¿te das cuenta? 3% en el grupo etario donde yo me encuentro, de 35 a 44, el 85% lo desaprueba, 3% lo aprueba. Y el ministrol Santibáñez, el que dijo que iba a renunciar cuando no funcionaran los estados de emergencia, 6% de aprobación, en el mes de octubre tenía 11%, ¿no? Que es bastante, ¿no? 11% este pata en octubre, ya estaban matando gente, ¿no? 6% ha bajado 5 puntos porcentuales, se encuentra en 6%. Su desaprobación, 80%. Los que más lo desaprueban son los hombres, ¿no? 84%. Y los que... Ah, no, ese es en Adrián Sen, perdón, me estoy confundiendo con las cifras. Bueno, y el ministrol, ahí están las cifras del ministrol del Interior, Juan José Santibáñez. Bueno, con todo el tema del cofre, con todo lo que ha ocurrido en estos días, vamos a ver la próxima encuesta, pero yo creo que ya es muy difícil que la señora Boluarte baje el 3%, ¿no? Por una cuestión estadística, no
no porque pueda ser más impopular. Yo creo que incluso después del mensaje a la nación, si hubiera una forma real de medir la popularidad y no basada en la cuestión estadística, yo creo que la señora ya estaría en -10, ¿no? Por ahí, pero en fin. Vamos a hacer un repaso ahora de lo que ha ocurrido el viernes en el Congreso de la República, porque fue un carnaval el Congreso de la República el viernes, porque era el último día de la legislatura, acababa la primera legislatura del periodo de sesiones ordinarios 2024-2025 y empezaban las vacaciones de los congresistas. Entonces, antes de irse a comer su panetón, su chocolate y disfrutar sus 1.700 lucas de bono navideño, además de su tremendo sueldo, querían aprobar todo lo que pudieran para que ese pavo venga rico en Navidad. Y por supuesto que lo hicieron. Lo primero y lo más deplorable que pudieron hacer la noche del viernes fue a la 1:39 de la madrugada debatir y no censurar finalmente al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini. Vamos a ver precisamente, mientras les cuento qué fue lo que ocurrió durante la sesión, las imágenes de lo que ocurrió ese día. El Congreso de la República sesionó desde prácticamente las 9 de la mañana y se fueron casi hasta las 3. En verdad fue una jornada maratónica porque tenían un montón de temas pendientes. Y uno de los temas era la censura al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini. De Martini, que había sido salvado por el fujimorismo, el acuñismo y la bancada Telesub en la censura anterior, dijeron que lo que querían era escuchar al ministro de Martini. Entonces, la semana pasada, el ministro de Martini fue al Congreso de la República a responder un pliego interpelatorio de 9 preguntas. Y finalmente se consiguieron las firmas para la censura de Martini. Ayer, el viernes a la 1 de la madrugada, cuando esto se debió haber debatido en la tarde, según la agenda del Pleno, finalmente se decidió no censurar a Julio de Martini. O sea, a los congresistas en buena cuenta les importó la carne de caballo, les importó que estuvieran dándole a los niños más pobres del país comida para perros, como ha revelado los reportajes de Christopher Acosta en Punto Final, y le ha importado, por supuesto, 3 hectáreas de pepino, que 22 funcionarios de Jaliwarma fueran expectorados de la institución por presuntos actos de corrupción, finalmente por 64 votos a favor, 8 en contra y ninguna abstención prácticamente, o no, sí hubo abstenciones, se aprobó no censurar al ministro de Desarrollo e Inclusión Social. La verdad es que una locura, es una falta de respeto para los niños más humildes, para los niños de las zonas más alejadas del país que dependen de este programa social, que finalmente el Congreso haya tomado esta decisión. Después no se quejen o no se sorprendan cuando estos mismos, cuando estos mismos políticos salgan con la perorata de a nosotros nos importan los niños del Perú, nosotros trabajamos por la niñez, nosotros defendemos a los niños que son el futuro de la patria. Mentira, les importa 3 hectáreas de pepino, porque si les importara realmente algo, el responsable político directo de los actos de corrupción en el programa Jaliwarma ya debería estar en su casa y no debería seguir siendo ministro de Estado. Pero lo más lamentable, creo yo, es la manera como la bancada que propició que se quedara Julio de Martini, de alguna manera intentara quitar el cuerpo, ¿no? La semana antepasada, me parece, Guille, ¿verdad? Cuando hablamos del primer blindaje a Julio de Martini, escuchamos al congresista Arturo Alegría, vocero de Fuerza Popular, decir que lo que querían hacer era primero escuchar al ministro de Martini y si las respuestas no eran satisfactorias, proceder con la censura. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en el Pleno donde se debatió precisamente la censura a Julio de Martini? Vamos a escuchar lo que dijo el vocero de Fuerza Popular, Arturo Alegría. Ustedes son los responsables de tener un gobierno de izquierda que no sabe hacer las cosas y ahora tratan de echarle la culpa al otro sector de las cosas que ustedes nos trajeron en este país. Pero tampoco, presidente, podemos caer en estos intentos golpistas de quienes perdieron el poder, de quienes ya no están ahora a cargo de los ministerios. Le echó la culpa a la izquierda. Ya, bueno, sí, Dina Boluarte llegó con un partido de izquierda por el lapicito y dice, ustedes de la izquierda que lo pusieron ahí junto con los ministros incompetentes.
oye, bien palomilla, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, sí, la señora Boluarte llegó como presidenta o vicepresidenta, parte de la plancha de un partido de izquierda, entre comillas, que era Perú Libre. Pero no me vengan a decir que Dina Boluarte es de izquierda, pues no sean chistosos, en verdad. Yo creo que eso es una falta de respeto a la inteligencia de todos los peruanos. Pero después, lo que dice Alegría es muy gracioso, ¿no? Porque chanca a la izquierda, le dice, ustedes la pusieron ahí, ustedes pusieron a los ministros incompetentes y no sé qué, pero después agarra y le dice, ustedes que ya no tienen el poder, ¿no? Quieren irse contra los que ahora están, o sea, ellos, ¿no? O sea, es medio como que dan a entender que ellos son los que verdaderamente están detrás del títere, ¿no? O sea, 1 más 1 es 2, en fin, eso es lo que ha dicho el congresista Alegría con respecto a este tema. Vamos a continuar con más en Buenos Días Terrícolas, mi querido Guille. ¿Qué sigue? ¿Qué punto sigue en la pauta? Ah, claro. Bueno, mientras todo esto ocurría, mientras el Congreso se negaba a censurar a Julio de Martini y se sentaba un poco en las necesidades, los requerimientos de los niños más pobres del país, el mundo continuaba girando. En Ayacucho, la Defensoría del Pueblo hizo una denuncia importante y preocupante, precisamente lo publicó ayer en su cuenta de Twitter, y esto es lo que publicó la Defensoría del Pueblo de Ayacucho. Tenemos la imagen, mi querido Guille, la presentamos, ahí está, y lo que dice es lo siguiente, este tuit de la Defensoría del Pueblo. Es una alerta defensorial. Requerimos a la Fiscalía de la Nación o a la Fiscalía del Ministerio Público el inicio de una investigación inmediata por el presunto caso de alimentos en mal estado del programa de alimentación escolar Huasi Micuna, detectado en un colegio, ¿no? Ya no es Jaliwarma, el Huasi Micuna, que es en verdad el nuevo nombre de Jaliwarma. Es un cambio de nombre, ¿no? Claro. Es una vaga. Pero sí es lo mismo. Es el mismo perro con distinto collar. La misma comida contaminada. Exacto, exactamente lo mismo, y esa es la denuncia, ¿no? O sea, mientras el Congreso sigue de espaldas a los niños, mientras el Congreso sigue burlándose prácticamente de los peruanos más humildes, eso es lo que ocurre, ¿no? La Defensoría ha hecho una nueva denuncia sobre alimentos en mal estado entregados a un colegio en Ayacucho. Vamos a continuar con más, mi querido Guille, que sigue en nuestra muy nutrida pauta del día de hoy. Bueno, y ya, esto sí tenía que ocurrir, ¿no? Porque ya fue demasiado rochoso, ¿no? O sea, en verdad ya era demasiado escandaloso y la verdad no iba a haber malabar mental que resistiera la justificación que podían tener los congresistas para las barbaridades que había provocado la ley que habían aprobado y que el Ejecutivo simplemente promulgó sin revisarla siquiera, a confesión de parte, relevo de pruebas, lo que dijo el ministro Arana el fin de semana pasado, que iban a evaluar. Bueno, fue mucho roche lo que ocurrió. Mientras les cuento, vamos a ver las imágenes de lo que ocurrió ese día en el Pleno del Congreso. Precisamente también al filo de la medianoche, ¿no? El Congreso de la República empezó a debatir este tema, ¿no? Que durante el día le había dado con palo, y todo el mundo, creo que todos lo habíamos, todos los medios digitales y todos los medios incluso tradicionales, le habíamos sacado un poco la michi a esto. La parte meme de la noticia es Mari Carmen Alba, ¿no? Que intentó treparse al coche como la defensora de la legalidad en el Perú, ¿no? Pero le hicieron roche, porque la tía puso su Twitter puso en su cuenta de Twitter que ella estaba presentando un proyecto de ley para restituir la prisión preventiva, ¿no? Lo que no se imaginó doña Mari Carmen Alba es que a su tweet todos los peruanos le iban a poner un comentario, que fue lo que la señora Mari Carmen no dijo cuando publicó su tweet, tratando de pescar un poquito a río revuelto, ¿no? Que ella había votado a favor de la ley 32181 que está liberando gente. Bueno, al final, por amplia mayoría, el Congreso de la República decidió reinstaurar la prisión preventiva. Ha sido aprobado en primera votación manera normal y derogar la imposición de detención preliminar en caso de no flagrancia y deroga la ley 32181, ¿no? La verdad es que ya era mucho a fin de roche, garantizar la eficacia porque de las medidas además restrictivas esta de derechos ley en la ha lucha contra la seguido, digamos, de alguna manera lastimando al peruano, ¿no? O sea, el caso de las hienas verdes de Huaura, que les contamos el día viernes, ha sido uno de los casos que esta ley ha permitido favorecer. El otro es el del violador, del presunto violador, el violador, ¿no? De esta niña, violador y asesino de esta niña
de 12 años en Villa María del Triunfo, que no se ha producido, el sujeto sigue detenido, pero lo otro es los directivos de esta cooperativa, AELU, ¿no? AELU Corp, que habían sido detenidos en un operativo hace unos 10 días y que han sido puestos en libertad porque precisamente el juez decidió aplicar la 32181, que, ojo con eso, sigue vigente, porque el viernes se aprobó en el Congreso, pero todavía no se ha publicado en el peruano, y la ley no entra en vigencia, o no se deroga, en este caso, hasta que el texto sea publicado en el diario oficial El Peruano. Así que todavía, por si acasito, tenemos esa ley vigente y todavía van a haber delincuentes que finalmente se van a aprovechar de esta situación. Pero mientras el Congreso restituía la prisión preliminar, la prisión preventiva, fue por otra herramienta que le sirve a la justicia para luchar contra el crimen organizado y contra los delitos de corrupción. Estamos hablando de la extinción de dominio. Vamos a ver las imágenes mientras les cuento qué es lo que ha ocurrido con la extinción de el fervoroso reconocimiento y saludo a los 3 estamentos universitarios con motivo de conmemorarse el 16 de diciembre el 65 aniversario de creación de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Se va a proceder al cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 50 congresistas, en contra 41, abstención 7. Más a favor Portalatino, Taipe, Camones. En contra Málaga, Jauregui y Córdoba. Abstención Martínez. Muebles o vehículos o, en fin, maquinaria que es incautada a distintas organizaciones criminales por la herramienta de extinción de dominio. Al respecto, el Poder Judicial se ha pronunciado en contra de esta ley que se ha aprobado en primera votación en el Congreso de la República, pero ojo, en primera votación porque es una modificación constitucional, tengo entendido este tema, no, perdón, en primera votación porque tiene que pasar por un periodo reflexivo de 7 días para ser votado nuevamente, pero el Poder Judicial ha pedido que por favor se debata más ampliamente y abiertamente este tema. A través de un comunicado, el Poder Judicial ha pedido al Congreso instaurar de alguna manera un mecanismo de diálogo para que se tenga en cuenta las opiniones jurídicas. Incluso el mismo Colegio de Abogados también se ha pronunciado y ha pronunciado su preocupación por esta eliminación prácticamente eliminación de la extinción de dominio, que es una herramienta sumamente valiosa para las autoridades. Finalmente vamos a ver qué es lo que ocurre con este tema, pero la cosa parece ya cantada. Es una cuestión de voto simplemente, y evidentemente esta ley es una ley que favorece a muchos de los que están teniendo el poder en este momento. Vamos a continuar con más, mi querido Guille. ¿Qué dice nuestra querida pauta? Sobre el referéndum del TC. Bueno, también, ojo con esto. En lo que sí lograron aprobar en segunda votación, y esto sí era una reforma constitucional, y lo que pretendía el Congreso de la República era ampliar el número de miembros del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué querían ampliar el número de miembros del Tribunal Constitucional? Ustedes recordarán que el Congreso tenía un asunto pendiente con el Poder Judicial a través de una demanda competencial. Bueno, resulta que esa demanda competencial se votó en el Congreso de la República, en el Pleno del Tribunal Constitucional, y perdieron, ¿no? Porque finalmente parece que les falló el cálculo, ¿no? Y no lograron los votos que necesitaban para lograr esa demanda de inconstitucionalidad se aprobara en el Pleno del Tribunal Constitucional. Entonces no se les ocurrió mejor idea a esos señores que en lugar de los 7 miembros que hoy tiene el Tribunal Constitucional ampliémoslo a 9, pues, ¿no? Total, si es que nos fallan los que están presentes, los 2 nuevos es más que seguro que van a servir a nuestros intereses. Esa es un poquito la idea, ¿no? Entonces, finalmente,
lo que lograron en primera votación fue aprobar esta reforma constitucional. Sin embargo, en la segunda votación no alcanzaron los 87 votos que necesitaban para que esto se convierta ya en una ley, en una modificación constitucional. Llegaron apenas a 69 votos, razón por la cual, ¿no?, ahora esta ampliación de miembros del Tribunal Constitucional va a tener que pasar por referéndum. Es decir, en las próximas elecciones muy probablemente nos venga una cédula más chiquita en donde nos pregunten si es que estamos a favor o en contra, o queremos que se amplíe o no queremos que se amplíe el número de miembros del Tribunal Constitucional. La verdad es que a mucha gente le va a sonar a chino cuando se encuentre con esa pregunta en alguna cédula, pero finalmente es lo que ha ocurrido. Al ser una modificación constitucional, necesitaba 2 votaciones consecutivas de más de 87 votos o los 87 votos más un referéndum. Y eso es la situación en la que estamos actualmente. Así que hay que esperar un referéndum para ver finalmente qué es lo que ocurre con el tema del Tribunal Constitucional. Luego del Tribunal Constitucional vamos a continuar, mi querido Guille, con qué otro temita que tenemos en la pauta de hoy. Universidades. Bueno, ya. Esto sí es una locura. Pasada la medianoche en el Congreso de la República, decidieron a lo loco empezar a aprobar todo lo que pudieran aprobar y, por supuesto, todo lo que les pudiera resultar o ayudar a obtener algún tipo de rédito, y, por supuesto, el populismo campeó. Ahí suena que no trabajar, ¿no? A él le encanta trabajar de medianoche. Es una cosa de loco, pero además el mismo Tribunal Constitucional ya les dijo que no pueden aprobar leyes pasadas la medianoche porque, o sea, lo están haciendo literalmente entre gallos y medianoche y sin que los peruanos nos enteremos, porque digamos que si ya es soporífero escucharlos durante el día, ¿no? Imagínate pegarte una madrugada a escuchar los debates que además con estas luminarias, la verdad es que es alucinante. Bueno, la cosa es que el Congreso de la República ha creado 22 nuevas universidades públicas este fin de semana, ¿ya? Y esto se suma a las 11 universidades públicas que este año, de manera récord, el Congreso de la presidencia de Dina Boluarte ha creado con Morgan Quero a la cabeza del Ministerio de Educación. Es decir, en el 2024, señores, se han creado 33 nuevas universidades públicas en el país. Universidades que, por supuesto, uno diría, pero las universidades está bien, ¿no? Está bien que haya más universidades. No, y les voy a contar por qué no está bien que haya más universidades. Porque hay más universidades, pero no hay más plata. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las universidades que ya existen son las que van a pagar el pato, porque son las que van a tener que pagar la creación y consolidación de cada una de estas 33 nuevas universidades. Y de hecho hay un tuit bien interesante que el domingo ha soltado Julio Cáceda, un investigador que sabe mucho y domina mucho el tema, y dice: con la creación de estas 22 nuevas universidades hemos pasado a tener 49 universidades públicas que teníamos hasta el 2021, ahora tener 85 universidades públicas en el 2024. De hecho, somos el país de Latinoamérica con más universidades públicas por población, pero que gasta menos en sus universidades públicas. Y hay un cuadro bien interesante que ha publicado Julio, que está relacionado con, es comparativo, ¿no? Cómo se diferencia con los distintos países vecinos y de la región sudamericana. ¿Cuáles son las importantes leyes que se están aprobando en el Congreso de la República? Bueno, esta aprobación de universidades como cancha y a lo loco, que finalmente lo que hacen es jugar con las expectativas de las personas, con este populismo que hace el Congreso de la República, que probablemente le pueda resultar dando réditos a corto plazo con, no sé, gobernadores regionales que se sienten agradecidos, gente a la cual engañan, porque lo que está haciendo el Congreso de la República es en verdad engañar a la gente. Y lo peor de todo, y lo más dramático, es que esto se está convirtiendo en un caldo de cultivo para futuros conflictos sociales producidos por desánimo y por
de alguna manera desencanto de las promesas incumplidas, porque precisamente el Congreso y el Ejecutivo crean universidades como locos y no se cumplen las expectativas. Un muchacho que probablemente diga, bueno, de acá a unos 2-3 años puedo estudiar una carrera universitaria, resulta que en 2-3 años esa universidad pública que se creó en el Congreso de lo loco, lamentablemente no va a funcionar. Según el ex viceministro de Gestión Pedagógica, José Luis Barburevich, para que una universidad pública funcione o empiece a funcionar adecuadamente, es decir, se constituya, no se cree el órgano rector de la universidad y esta tenga 1, 2, máximo 3 carreras, se tiene que gastar cerca de 1,5 millones de soles en la creación simplemente de este producto para que funcione, y tienen que pasar por lo menos 1 año o 2 para que esta universidad finalmente dé algunos frutos o empiece a dar algunos resultados. El tiempo es larguísimo y con 33 universidades nuevas, la verdad es que ni siquiera nos va a alcanzar la plata para siquiera poner la primera piedra de la infraestructura que se necesita, porque evidentemente se necesita infraestructura, pero se necesita también profesores, personal administrativo, en fin, una serie de cosas que elevan los costos y que probablemente se vayan a convertir en algo que no se pueda cumplir. Ojo con eso, porque claro, mucha gente puede decir, muy bien, qué bacán, más universidades, pero ojo, las universidades no crecen en los árboles. Las universidades necesitan plata para funcionar y estamos creando universidades sin plata. Voy a seguir leyendo lo que decía Julio Cácedo. En el gobierno de Boluarte, en un solo año, ojo lo que les decía hace un rato, se han creado 33 nuevas universidades. Es una cifra histórica, pero negativamente, porque estas universidades son promesas vacías, lo que les estaba diciendo hace un rato, que juegan con los sueños de los jóvenes y que no podrán funcionar por falta de recursos, y si lo hacen, van a quitarle recursos a otras universidades. Esa es la verdad de la milanesa. Cuando el Congreso de la República decide, así a lo loco, crear universidades por todos lados, en verdad es un despropósito, es un engaño a la población y es prácticamente un robo. Y lo peor de todo es que no solo es un robo económico, sino es un robo también de ilusiones, de sueños, de mucha gente que en algún momento pudo pensar que efectivamente podía tener la posibilidad de tener una carrera universitaria. Vamos a continuar con más, mi querido Guille. Vamos a dejar el tema de las universidades y vamos a hablar de la farra económica del Congreso de la República. Y ya prácticamente con eso terminamos el programa del día de hoy. El fin de semana, en 48 horas nada más, entre el jueves y el viernes de la semana pasada, el Congreso de la República ha aprobado una serie de leyes que dan beneficios tributarios y que nos van a costar a todos los peruanos, escuchen, 6.000 millones de soles. Y ojo, que van por más, porque todavía faltan aprobar algunas leyes que las podría aprobar la Comisión Permanente hasta finales de febrero, que empieza la nueva legislatura, o en la nueva legislatura los congresistas podrían empezar a farrear con todo, porque tengamos en cuenta que el 2025 es además un año preelectoral. ¿Qué es lo que dice el portal Índice con respecto al tema de la economía? Les voy contando mientras vemos las imágenes de lo que ha ocurrido en el Congreso de la República el último viernes. En el artículo 3 se incorporan las definiciones Carlos Besóndez, en relación a las actividades principales. Nos cuenta lo siguiente: entre el jueves 12 y el viernes 13, el Parlamento aprobó distintas normas de carácter tributario que tendrán un impacto en las ya débiles finanzas públicas. Sin embargo, el costo fiscal subirá en los próximos días. No han tomado además consideración de la situación muy delicada de las finanzas públicas. El déficit fiscal actualmente es de 3,9% del PBI en el mes de noviembre y el Congreso ha aprobado estas normas que nos van a costar 6.000 millones de soles. Esto es preocupante en muchos aspectos porque además muchas de estas normas que se han aprobado en el Congreso de la República, como las exoneraciones a las zonas económicas especiales, la extensión de la ley que le daba beneficios tributarios a los restaurantes, hoteles y demás empresas de servicios del sector turismo, etcétera, etcétera, pues finalmente todo eso nos va a costar muchísimo, muchísimo dinero. Pero no solo eso, porque en el Congreso de la República, ojo, ya la aprobaron en la Comisión Agraria, pero está pendiente de debate en el Pleno del Congreso la ley agraria, la llamada Ley Klimper 2.0, que nos va a costar también un millonal de plata,
porque le vamos a dar exoneraciones tributarias a empresas que tienen ingresos muy altos y evidentemente también se va a perjudicar el aspecto laboral de muchas de las personas que trabajan en los campos de agroexportación. Así que este fin de semana ha sido el festival, el carnaval de fin de año en el Congreso de la República. Se han festinado bien rico muchas de las cosas que finalmente han aprobado cosas para su beneficio, para el beneficio de sus jefazos, sean quien sea que sean, y por supuesto han farreado el presupuesto y el erario público, a pesar de que constitucionalmente el Congreso de la República no debería significar un gasto para todos los peruanos. En fin, así están las cosas y ese es el Congreso que todavía tenemos que soportar. Y ojo, que la cosa todavía se puede poner peor. Así, de esta manera, finalizamos esta edición de lunes 16 de diciembre. Sí, bueno, su rectificación. No, y además al resto de trabajadores que cobran su bono fácil le van a meter su mochada de sueldo. Bueno, antes de despedirnos, antes de cerrar el programa de hoy, quiero hacer una mención muy especial. Me ha llegado este librito editado por la editorial Gafas Moradas y que se llama ¿Qué más necesito saber? Es una guía de educación sexual integral para adolescentes del programa Emma y Yo. Emma y Yo es un programa que existe desde el 2019 y que realiza, crea y desarrolla productos didácticos sobre educación sexual integral. Es importante desarrollar este tipo de materiales porque finalmente ayudan de alguna manera a prevenir la violencia entre nuestros niños y adolescentes y además les ayuda a protegerse ellos mismos. Y quiero agradecerles en verdad de todo corazón, sobre todo a Alesia Lund Paz, que ha escrito este libro y ha ilustrado este libro, por la nota también que me ha mandado bien bonita con respecto al libro. Yo lo he estado revisando, es un libro súper didáctico, letras grandes para leerlos bien, muy bien graficado, habla de algunos temas que pueden resultar un poco tabúes, que pueden resultar un poco, digamos, pueden poner un poco nerviosos a algunos padres conservadores. Por ejemplo, habla de la pornografía, explica que el porno no es real, no habla del placer masculino, del placer femenino y de muchos otros temas que pues es importante que los adolescentes sepan y que empiecen a hablarlos sin tabúes, porque el mundo es el mundo y es donde se van a desenvolver sin miedo. Muchas gracias, en verdad muchas gracias Alesia por enviarme el libro, muchas gracias a la gente de Emma y Yo por enviarnos el libro. Y ya lo saben, búsquenlo, léanlo con sus hijos, compártanlo con sus hijos y hablen de sexo con sus hijos. No hay roche, no debería haber roche. El roche finalmente lo creamos nosotros los adultos cuando se nos suben los colores a la cara y no queremos hablar de determinados temas, pero es importante hablarlos porque de alguna u otra manera lo van a saber, ¿no? Si no se los contamos nosotros, adultos responsables, ¿no? Ahí está la internet, ahí están los amigos y por algún otro lado se van a enterar. Así que mejor que se enteren por ustedes con material didáctico, científico, ¿no? Respaldado, y no por terceros que probablemente los van a malinformar. Tampoco crean obviamente en las fábulas de los fanáticos religiosos que todo lo ven pecado, todo lo ven cochinada y todo lo ven poto pichicaca, y no, pues, ¿no? Tampoco es así. Simplemente la sexualidad hay que hablarla, y hay que hablarla claro para que no entremos en rodeos y no terminemos desinformando. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Buenos Días Terrícolas. Nosotros nos reencontramos el martes, mañana, evidentemente, con más contenido para ustedes en este proyecto que hemos empezado ya hace más de un mes. Estamos felices y por supuesto queremos que siga creyendo. Muchas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos pronto. Pórtense bien y si se portan mal, pasen la voz e invítenos. Nos vemos. Chao.